Lo que ocurrió en Roma fue sumamente especial y decisivo. Sin embargo, además de esto, podemos agregar que también tuvo muchos aspectos simbólicos. Mi nombre es Carlos Méndez y bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, el día de hoy nuevamente por acá en un video en este canal de Preludio, como siempre lo digo, aportando desde mi experiencia, desde mi estudio y análisis individual a sus estudios individuales y sus posteriores análisis. Gracias a todos por sus mensajes y como recordarán siempre, lo menciono, este canal fue creado con la intención de prepararnos ustedes y yo para los eventos que precederán a la segunda venida. Así que les doy la bienvenida a todos. El día de hoy, mis amigos, estamos en un momento donde el mundo está mirando con mucho cuidado y atención lo que está ocurriendo en Roma, específicamente en el Vaticano. Recordarán que el día de ayer conocimos la noticia del fallecimiento del líder de la fe católica, del líder de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Así que le enviamos nuestras condolencias a nuestros hermanos, amigos y familiares que profesan esta fe y nos unimos a ellos en este momento. Mientras esperamos, mientras el mundo espera cuál será la elección de este nuevo líder de la Iglesia Católica, eso me trajo una reflexión y mis ojos se enfocaron nuevamente en lo que ocurrió en la visita de la primera presidencia, el profeta específicamente, al Vaticano. Y vamos a hablar hoy de eso, vamos a hablar hoy de varios hechos que ocurrieron y sobre todo vamos a hablar de la simbología o de todos los aspectos simbólicos que han ocurrido desde esa visita. Bien, un momento decisivo en Roma y de eso vamos a hablar el día de hoy. Primeramente, un templo en una ciudad de 2500 años. En esta ocasión, quiero hacer mención del presidente Thomas Spencer Monson, quien fue el que anunció en octubre del 2008, y aquí doy la respuesta a esa trivia que coloqué en la comunidad en YouTube, en las publicaciones. Pregunté cuándo se anunció el templo de Roma, Italia. Fue en octubre del 2008. Y él dijo en esa ocasión: esta mañana tengo el placer de anunciar 5 templos nuevos para los cuales se han adquirido los terrenos y los que en los próximos meses y años se construirán en los siguientes lugares: Calgary, Alberta, Canadá; Córdoba, Argentina; Kansas City y la periferia; y Filadelfia, Pensilvania; y Roma, Italia. Así que en esta ocasión, en este anuncio de los 5 templos, en octubre del 2008, fue donde se incluyó el templo de Roma, Italia. Posteriormente, esto es algo que recientemente no lo hemos visto. Es decir, cuando el presidente Nelson, lo que hemos visto del 2018 hasta fecha reciente en la conferencia de abril, es que cuando se menciona la dedicación o el anuncio de un templo, lo que hemos visto en el presidente Nelson es que no se vuelve a tocar un templo en específico. Es decir, no se hace mención de un templo en específico que se haya anunciado meses o años atrás. Sin embargo, en esta ocasión, el presidente Monson menciona el templo de Roma, Italia, conferencias posteriores, años posteriores. Y vamos a ver lo que dice o lo que dijo en su momento el presidente Monson. En el mensaje que se llama El Santo Templo, un faro para el mundo, abril del 2011. Es decir, el templo fue anunciado en octubre del 2008 y esta conferencia del 2011, el presidente Monson vuelve a hacer mención del templo de Roma y dice: ahora, mis hermanos y hermanas, quisiera mencionar un templo más antes de terminar. En un futuro no muy lejano, al construirse nuevos templos alrededor del mundo, se erigirá uno en una ciudad que se construyó hace 2500 años. Hablo del templo que se está construyendo en Roma, Italia.
Todo templo es una casa de Dios, cumple las mismas funciones y con exactamente las mismas bendiciones y ordenanzas. El templo de Roma, Italia, en forma singular, se está edificando en uno de los lugares más históricos del mundo, una ciudad donde los antiguos apóstoles Pedro y Pablo predicaron el Evangelio de Cristo y donde ambos fueron martirizados. El pasado octubre, cuando nos reunimos en un encantador sitio rural al noreste de Roma, tuve la oportunidad de ofrecer la oración dedicatoria. Al prepararnos para la palabra inicial, sentí la impresión de pedir al senador italiano Lucio Malan y al vicealcalde de Roma, Giuseppe Ciardi, que estuviesen entre los primeros en remover una palada de tierra. Ambos habían sido partícipes de la decisión de permitirnos construir un templo en su ciudad. El día estaba nublado y cálido, y aunque la lluvia amenazaba, no cayeron más que una o dos gotas, mientras el magnífico coro cantaba en italiano las hermosas estrofas del Espíritu de Dios. Uno podía sentir como si los cielos y la tierra se unieran en un glorioso himno de alabanza y gratitud al Dios Todopoderoso. No se pudo evitar derramar lágrimas. En un día por venir, los fieles de esa, la ciudad eterna, recibirán ordenanzas de naturaleza eterna en una santa casa de Dios. Expreso mi eterna gratitud a mi Padre Celestial por el templo que ahora se está construyendo en Roma y por todos nuestros templos donde quiera que estén. El templo de Roma fue anunciado en el 2008, pero fue dedicado entre el 10 y el 12 de marzo del 2019. Es decir, hermano, pasaron un poco más de 10 años desde el anuncio hasta su dedicación. Ahora, lo interesante es los eventos que menciona en la palabra inicial para la edificación del templo, todo lo que ocurrió previo al evento como tal. El presidente Monson hace mucho énfasis en cómo estaba el día, la naturaleza, había expectativa de lluvia, sin embargo, no fue así. Así que el presidente Monson dice que en un día por venir efectivamente los santos van a poder disfrutar de ese templo. Y era un lugar especial, hermano. Él hace mención, ¿por qué? Porque dos de los apóstoles del Salvador habían estado predicando el Evangelio en esa ciudad hace miles de años. Así que esa era la connotación, la importancia del templo de Roma, Italia. Ahora, ustedes se preguntarán, en años recientes hemos visto templos que se hayan tardado tanto, 10 años para edificar un templo. Yo no he encontrado en años recientes. Sabemos que el templo del Lago Salado tardó 40 años. Pero en años recientes esto no ha ocurrido o no lo hemos visto. Al menos yo no lo he visto en los datos y archivos de la iglesia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tardó tanto la edificación de este templo de Roma? Y aquí nos vamos entonces a la siguiente parte. Y vamos a analizar quién es uno de los artistas que trabaja y que trabajó en la edificación de este templo, y es el hermano Chuck Hawkins. Y él dijo en su momento, milagro tras milagro condujeron a este hito histórico, ya que la iglesia superó obstáculos para construir un templo en Roma. Por ejemplo, en Italia las leyes exigen que se examine una propiedad en busca de ruinas antiguas antes de permitir cualquier nueva construcción, temiendo que un descubrimiento arqueológico pospusiera la construcción del templo. Los miembros de la iglesia en Roma celebraron un ayuno especial el día de la inspección. Aunque se encontró un pequeño pozo en un rincón del terreno, se consideró que no era lo suficientemente importante como para impedir la construcción, considerando que se descubrió una antigua aldea romana a solo 100 metros del límite de la propiedad. El hecho de que no se encontraran otros hallazgos arqueológicos fue un milagro. Entonces, hermano, este hermano, Chuck Hawkins, en esta publicación oficial,
que se llama más o menos el título, Un milagro que tardó 2000 años. En esta publicación, yo la voy a dejar en la descripción del video, nos comenta que las leyes establecían que antes de edificar una nueva estructura, una nueva edificación en la ciudad, se debía hacer un estudio arqueológico, es decir, excavaciones, revisiones, etc. Sin embargo, lo bastante especial es que el mismo día de la inspección, los santos de la iglesia en Roma hicieron un ayuno especial para que todo saliera bien y se pudiera edificar o se pudiera dar inicio a la edificación de esta casa del Señor. Hermano, si tú vives en Roma y participaste de este ayuno especial, házmelo saber en los comentarios y estaré muy deseoso de poder leer tu testimonio. Coméntame si fuiste partícipe de este momento histórico en preparación para la edificación de la casa del Señor en Roma y cómo te sentiste, cuáles eran las impresiones, qué se sentía, qué se decía entre los miembros de la iglesia en Roma. Bien, vamos a pasar entonces, habiendo respondido esta pregunta, a esto que ocurrió. Esto que ocurrió solamente ha ocurrido 2 veces en 62 años. ¿Y qué ocurrió? Lo que ocurrió es que un presidente de la iglesia ha llevado a los apóstoles con él solo 2 veces en 62 años y nunca fuera de los Estados Unidos. Lo que vamos a leer a continuación, los testimonios que vamos a leer del Quórum de los 12, están registrados en esta publicación del Deseret News que se llama ¿Por qué el presidente Nelson llevó a todos los apóstoles santos de los últimos días a Roma y qué dijeron al respecto? También voy a dejar el link de la noticia como tal en la descripción de este video. Pero hermanos, quiero que comiencen a armar este rompecabezas. Fíjense la importancia que era dicho por el presidente Monson en el anuncio del templo, un templo en una ciudad de más de 2500 años. Estuvo Pedro, estuvo Pablo predicando el evangelio. Luego se tarda la edificación por estos trabajos y esta exhaustiva examinación de posibles yacimientos arqueológicos. Y luego se habla de un ayuno especial entre los santos. Ahora nos encontramos que el día de la dedicación, el presidente Nelson en esta ocasión lleva a todos los miembros del Quórum de los 12 y a la primera presidencia. En total, los 15 profetas videntes y reveladores en ese momento. Hermanos, esto lo mencioné en una ocasión, en un video que se llama Punto de Inflexión, pero aquí quiero ahondar un poco más en el tema. Esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Y aquí se denota la magnitud de lo que iba a ocurrir, la revelación, obviamente, del Señor, y también los cambios que se estaban produciendo en la iglesia. Esto que ya lo hemos hablado, cómo todo cambió en el año 2018 con el llamamiento del presidente Nelson. Y este cambio, este anuncio fue uno de esos cambios significativos, o una de esas revelaciones que el Señor le dio al presidente Nelson significativa. Primeramente, el presidente Nelson dice: simplemente estaba siguiendo las instrucciones que recibí, dijo el presidente Nelson. Tenía muy claro que debía invitar a todos mis colegas, así que simplemente estaba siguiendo mis instrucciones. Los hermanos me agradecen el privilegio de haber venido, pero yo le agradezco al Señor por permitirnos a todos venir. De aquí parte toda esta visita ministerial de los 15 profetas videntes y reveladores a Roma, Italia. ¿Por qué fueron? Porque el Señor así lo instruyó. Y el presidente Nelson lo deja claro en esta entrevista, en esta publicación. El Señor así lo instruyó. Hermanos, el Señor, podemos entender entonces, que instruyó al presidente Nelson a reunirse incluso con el líder de la Iglesia Católica, el Papa en ese momento, Francisco.
todo lo que ha hecho el presidente Nelson ha sido por inspiración del Señor. En una ocasión, y por eso lo comparto, coloqué un video y en la portada del video estaba cuando se estrecharon la mano el Papa Francisco y el presidente Nelson, que por cierto, nuevamente esa imagen está en la portada de este video. Y algunos santos me decían que por qué estaba esa imagen ahí. Hermanos, estamos viviendo una época en donde se nos está pidiendo, uno, ser pacificadores y dos, tender puentes de entendimiento. Hermanos, entre los hijos de Dios que profesan una fe católica y nosotros, estoy seguro que hay más puntos en común que desacuerdos. Hermanos, eso es lo que intenta hacer el Señor a través del presidente de la iglesia. Ese es el ejemplo que pretende darnos y eso fue lo que ocurrió en el año 2019. Nosotros, hermanos, debemos comenzar a derrumbar esas barreras que nos impiden abrir nuestros brazos como el Salvador lo abre en el símbolo de la iglesia, en la imagen distintiva del Cristo viviente, donde está en medio de un arco con los brazos extendidos. Él tiene los brazos extendidos, no importa el credo, la raza, el estrato social, no importa nada. Nosotros se nos está pidiendo ser discípulos de Cristo, actuar como Él, pensar como Él, hablar como Él. Y esta es una reflexión para todos los santos de los últimos días, que en este tiempo se nos está pidiendo incluso que abracemos a nuestros hermanos de otras denominaciones religiosas. Habiendo dicho esto, luego vamos a leer qué dijo el presidente en ese momento, Russell Ballard. Tengo que agradecerle al Señor por haber tocado tu corazón, hablando del presidente Nelson. Es algo maravilloso y grandioso. El Elder Holland dijo sobre este momento, fue un verdadero deleite. No creo que ninguno de nosotros hubiera previsto que eso sucediera. El Elder Hugdor describió como un regalo del presidente y del cielo. Reconocen que este momento fue revelado a los cielos y el presidente también fue partícipe de ese proceso de revelación. El Elder Bednar dijo, el presidente Nelson dijo a los demás que habría sido insoportable dejar a alguien afuera, hablando del resto del quórum de los 12 y la primera presidencia. Y el Elder Cook, Quentin L. Cook, menciona de dónde proviene esta revelación y nos da más detalles al respecto. Y dijo, en esta publicación se dice, el Elder Cook dijo que la inspiración del presidente Nelson de tomar los 15 se remonta a los primeros días como presidente de la iglesia a principios del 2018. Cuando el presidente Nelson asumió el cargo de profeta, yo era el presidente del templo y de historia familiar. Y él dijo en la reunión de los sitios del templo que tenía la firme convicción de que había recibido la guía de que los 15 debían ir, dijo el Elder Cook. Así que escuché un poco antes que los demás. Él recibió esto poco después de convertirse en profeta. Recibió una enorme cantidad de orientación del Señor sobre templos en muchas áreas diferentes, y este fue uno de ellos. Creo que al traernos a todos aquí, quiere que nos centremos en algo. No sé cómo podemos ir más rápido, dijo el Elder Cook riendo. Intentamos hacer todo lo posible para seguirle el ritmo, pero la guía y la dirección que recibimos, y esto es muestra de eso, creo que es realmente notable. Estamos agradecidos de tener la oportunidad de trabajar y servir bajo su dirección. Es un gran líder. El Elder Cook dice, al traernos a todos aquí, quiere que nos centremos en algo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, que el Señor estaba diciéndonos a toda la iglesia, al mundo? ¿Qué le estaba diciendo el Señor con ese evento histórico? Revelándole al profeta, lleva a los apóstoles y a tus consejeros a Roma, Italia. ¿Qué estuvo tratando de decirnos o qué nos dijo el Señor con ese evento?
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué sienten ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios, porque esto es bastante interesante y más adelante lo voy a enlazar con algunas imágenes que vamos a ver. El elder Christofferson dijo: nunca habíamos oído hablar de un evento en el que todos estuvieran presentes de esa manera. El elder Neil Anderson dijo: el presidente Nelson es como un padre que tiene una gran alegría que quiere compartir con sus hijos. Añadió el elder Anderson, que siente esta será una experiencia inolvidable y como los quiero tanto, no quiero vivirla sin ustedes. Y por supuesto estábamos emocionados de poder ir. No se emocionaba tanto pensar que él quisiera que fuéramos. El elder Rasband dijo: ha contado como el Señor le dijo, hablando del presidente Nelson, que llevara toda la primera presidencia del Quórum de los 12 apóstoles a Roma. Simplemente estaba siguiendo las instrucciones que recibí, dijo. Me quedó muy claro. Sigue reafirmando esta revelación del Señor el presidente Nelson que fuera a Roma, Italia. El elder Stevenson dijo: todos nos quedamos realmente emocionados cuando nos enteramos. Imagínense cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Si ellos estaban emocionados, que eran los primeros protagonistas. El elder Suárez luego dice: me quedé asombrado. Entonces, hermanos, aquí vemos brevemente el testimonio de los apóstoles y del profeta con respecto a este evento histórico. El Señor le reveló a principios del 2018 que cuando se dedicara el templo de Roma, todos debían estar presentes. Todas las llaves, o mejor dicho, los poseedores de las llaves del sacerdocio en la tierra, que poseen todas las llaves para actuar en su nombre, estaban presentes ahí. Hermanos, ¿cómo vivieron ustedes estas noticias? Déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones. Vamos entonces a pasar a esta parte. Y habla de la primera reunión en la historia. Y fíjense, en esta publicación oficial el profeta se reúne con el Papa Francisco en el Vaticano. Vemos esa imagen a la que yo les hacía mención hace minutos, el presidente Nelson en el Vaticano. Hermanos, y ahora lo que yo quiero abrir un paréntesis para comentarles, si tú estás viendo este video por primera vez, yo hace algunos días atrás compartí un video que se titulaba El misterio del presidente Nelson, o el misterio de lo que él ha dicho. En ese video, en esa transmisión en vivo, yo mostré cómo en el 2020 el Señor le pidió al presidente Nelson dar un mensaje al mundo a través de un video grabado en YouTube. Pero no cualquier mensaje. Ese mensaje debía ser dado en un día específico, en un mes específico, a una hora específica, y la duración del video tenía que tener ciertos minutos específicos. Todos estos datos, fechas, días, minutos, segundos, para nosotros son números. Todo esto son números. Así que abro este paréntesis para que ustedes tengan un contexto de lo que les voy a decir ahora. Los números importan. Y así se titulaba también el video que les comenté ahorita. Los números importan para el Señor. Y leyendo y haciendo este análisis, fíjense lo que me encontré. En esta publicación que les mencioné dice: el presidente Russell M. Nelson de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se reunió con el Papa Francisco el día de hoy en el Vaticano. La primera reunión entre un presidente santo de los últimos días y un papa. La visita se llevó a cabo un día antes de que el presidente Nelson dedique el primer templo de la iglesia en Roma. El presidente Nelson estuvo acompañado por el presidente Russell Ballard del Quórum de los 12 apóstoles. Entonces vemos otro hecho importante, histórico, nunca antes visto. Ya hablamos del primero, todos los 15 hombres, los 15 profetas, videntes y reveladores en un solo lugar fuera de los Estados Unidos. Y este segundo evento es la reunión del presidente Nelson con el Papa Francisco en el Vaticano. Ahora, fíjense lo siguiente.
Después de la reunión de 33 minutos, el presidente Nelson y el presidente Ballard se reunieron con medios de comunicación. Tuvimos una experiencia cordial e inolvidable. Su santidad fue muy amable, cálido y acogedor, dijo el presidente Nelson. Continuó diciendo, qué hombre tan dulce y maravilloso es, y qué afortunados son los católicos por tener un líder tan amable, preocupado, cariñoso y capaz. ¿Qué notan ustedes de esta experiencia que se relata en una publicación oficial de la iglesia? ¿Por qué no solamente colocar después de la reunión el presidente Nelson y el presidente Ballard se reunieron con los medios? No. Sino que hay un interés, y yo creo que es inspirado y revelado por el Señor, en mencionarnos a nosotros números específicos, días específicos, horas específicas, fechas específicas. Y en esta ocasión queda resaltado en la publicación de la iglesia que la reunión entre el profeta y el papa fue de 33 minutos. Eso nos lleva a pensar en la edad del Salvador Jesucristo a la hora de ser asesinado. Hermanos, nada de esto es casualidad. Y déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes al respecto. Si estoy errado, igualmente déjenmelo saber en los comentarios, como siempre les digo, de una manera respetuosa, respetando siempre al resto de la comunidad. Pero yo inmediatamente me fijé en la importancia que la publicación de la iglesia le da a esa reunión. No dijo solamente la reunión, después la reunión, no, dijo una reunión de 33 minutos. Especificó los minutos. ¿Por qué creen ustedes que especificó los minutos? Igualmente, déjenmelo saber en los comentarios. Simbolismos del Templo de Roma. Aquí vamos a hablar sobre algunas cosas interesantes que están en el Templo de Roma. Primeramente, ¿qué les viene a ustedes a la mente cuando ven estas imágenes? Y aquí vemos al presidente del Quórum de los 12, en ese momento, el Elder Ballard, ahora fallecido, y en ese momento estaba junto al presidente Nelson. De fondo vemos el Vaticano. Vemos una imagen representativa, la estatua de Pedro, y el presidente Nelson, muy conscientemente de lo que estaba haciendo, posa para esta imagen histórica donde se enfocan las llaves que tenía Pedro. Es decir, como diciendo, el Señor nos está diciendo a nosotros, las llaves de mi sacerdocio, hablando del Señor, están nuevamente aquí, en esta ciudad especial, en esta ciudad histórica de más de 2500 años, como dijo el presidente Monzón. Las llaves nuevamente están en Roma, Italia. Y este fue un mensaje tremendo para el mundo, no solamente para los santos de los últimos días, sino para el mundo. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué perciben ustedes? Luego tenemos que estas esculturas fueron traídas o fueron replicadas, mejor dicho, de las originales en una catedral en Dinamarca para traerlas a este sitio de visitante, a este centro de visitante. Y aquí vemos cómo igualmente se hace un mensaje de los apóstoles del Señor del pasado durante el ministerio del Salvador en la tierra y los apóstoles y profetas, videntes y reveladores del presente. Hermanos, es bastante significativo lo que nos pueden decir estas imágenes. El poder del sacerdocio, todas las llaves sobre la tierra, nuevamente estaban en Roma en esa ocasión. Ahora vemos las esculturas, una a una. Vemos Pedro. ¿Qué tenía Pedro? Mostrando unas llaves. Dice que las llaves que Pedro sostiene en su mano derecha simbolizan Mateo 16:19, donde Cristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Eso tiene la escultura de Pedro.
vemos la escultura de Santiago. Santiago aparece representado sosteniendo un cayado de pastor y luciendo un sombrero tras el hombro izquierdo. La tradición sitúa a Santiago predicando en España y muchos peregrinos cristianos recorren el camino de Santiago hasta Santiago de Compostela, donde algunos creen que está enterrado el apóstol. Luego nos encontramos a Juan. La ausencia de barba subraya la juventud de Juan, y la pizarra y el lápiz simbolizan su papel como evangelista y uno de los autores de los 4 evangelios. A su pies se encuentra un águila, una de las criaturas aladas mencionadas en Apocalipsis 4:7, siendo Juan el autor de ese libro del Nuevo Testamento. Interesante, hermanos, porque nosotros, por revelación, sabemos, dada al profeta en su momento, que Juan, este apóstol amado por el Señor, se encuentra en la tierra en estos momentos, en una obra especial. Y aquí vemos representado a Juan de esta manera, sin barba y con rasgos específicos. Hermanos, todos estos detalles yo los extraje de una publicación oficial del Church News. Es decir, no son mis palabras ni busqué otro texto. Todos estos links los voy a dejar en la descripción del video. Continuemos analizando la simbología de las esculturas. Pablo tenía mantiene una espada en la mano, y dice que en las colecciones de estatuas de apóstoles Pablo suele ocupar el lugar de Judas Iscariote. En su mano izquierda sostiene una espada. La tradición sitúa a Pablo muerto bajo el emperador Nerón entre el 62 y el 68 después de Cristo. Como ciudadano romano, Pablo se libró de la crucifixión y se cree que fue decapitado. Entonces, hermanos, vemos que algunos de los elementos simbólicos de estas esculturas tienen que ver con sus martirios. Así que vemos que en esta ocasión se menciona este elemento de que fue decapitado. Ahora, sin embargo, Pablo, y de ahí radica también, y esto creo que, no sé si el escultor lo hizo de manera consciente e inconsciente, pero Pablo pertenecía a una tribu específica. Y esta tribu tenía algo bastante especial y significativo. Yo tengo un amigo que pertenece a esta tribu. Lo voy a dejar como tarea. El que lo sepa me lo hace saber. Y si puede, si lo sabe, me dice qué tiene que ver esa tribu con esa espada que tiene Pablo. Bien, Mateo, al igual que su compañero evangelista Juan, la estatua de Mateo sostiene una pizarra y un lápiz. Junto al pie derecho hay una bolsa con dinero, pues su profesión original era recaudador de impuestos. Felipe, la estatua sostiene una pequeña cruz, ya que la tradición indica que Felipe solía predicar sobre la crucifixión de Cristo y también ser crucificado cabeza abajo. Luego tenemos a Santiago. La tradición cuenta que este Santiago, que aparece sosteniendo un bastón o una maza de batanero, fue apedreado y golpeado hasta la muerte con un bastón de este tipo cerca del templo en Jerusalén. Es decir, lo que tiene en su mano fue con lo que él, según la tradición, fue asesinado. Luego tenemos a otro de los discípulos, Tomás. Sostiene una escuadra de constructor, dado que una historia antigua lo sitúa construyendo un palacio para el rey Guadapara de la India. Dado que el incrédulo Tomás no creyó inicialmente en los primeros relatos de la resurrección del Salvador hasta que tocó las heridas de la crucifixión, la escuadra simboliza su creencia en las cosas medidas y pesadas. Interesante simbología de la escuadra. Bartolomé. El cuchillo que sostiene transmite la leyenda de su muerte por orden del rey de Armenia. Andrés. Las representaciones a menudo muestran a Andrés con un libro o pergamino y acompañado de una cruz en forma de X, lo que sugiere o representa la leyenda de su muerte en Patras, Grecia.
Judas Tadeo. Esta estatua sostiene una alabarda, un arma medieval de mango largo que combina una lanza y un hacha de guerra. Según las leyendas, Judas Tadeo murió como mártir en Persia. Simón. La sierra sostenida en el frente representa la tradición de la muerte de Simón el Celote en Persia. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo están representados las 12 esculturas de los 12 apóstoles de Jesucristo en el centro de visitantes de Roma, Italia. Fue algo significativo porque al menos yo no he visto otro templo que tenga un centro de visitantes donde todas las esculturas estén representadas de los apóstoles en esa ocasión. No solamente están las esculturas de los apóstoles, sino que se encuentra la más importante de todas, la misma imagen del Cristo viviente. Vemos los detalles en la parte superior izquierda, vemos la escultura original, la primera escultura original, y vemos luego a la mano derecha la escultura en el centro de visitantes de Roma, manteniendo esos detalles de las marcas de los clavos en sus manos. Es impresionante y si ustedes han estado en ese lugar, déjenmelo saber en sus comentarios cuál han sido sus sentimientos, sus impresiones. Yo nunca he estado en un centro de visitantes de esta magnitud, pero bueno, déjenme saber en los comentarios si tú has tenido la experiencia de visitar este centro de visitantes en Roma. Luego tenemos esta simbología especial. Y dice el Dervegnar, hay mucho simbolismo en los árboles de olivo y en los olivos. Si cortas las raíces de un árbol de olivo, ellas brotarán de nuevo, no mueren, surgirán de nuevo. Algunos han sugerido que tal vez eso es un símbolo de la esperanza de la resurrección. Entonces, hermanos, incluso en los jardines del templo de Roma, Italia, se han mantenido estos olivos durante años ahí. Así que todo lo que está en el templo, tanto dentro de él como en los exteriores, tiene su simbolismo. Y el templo de Roma no escapa de ello. Mis amigos, déjenme saber en los comentarios qué te ha parecido el video de hoy. Si conocías estos detalles, si te llamó la atención algún detalle en específico. Por supuesto, si te gustó, compártelo, déjame un me gusta y reacciona con tus comentarios, tus impresiones, que siempre estoy atento de leerlas. Nos vemos el día de mañana en una transmisión completamente en vivo y gracias por acompañarme el día de hoy. Hasta luego.